Bien. Este práctico es de errores de estado permanente, que es, si ustedes recuerdan en el práctico anterior, que no fue el martes pasado, sino el anterior, vimos la respuesta transitoria como un análisis, un enfoque de lo que sucede al inicio con los sistemas. Bueno, este sería el análisis de lo que sucede al final con los sistemas. Por lo tanto, eso es lo que nos va a ocupar el día de hoy. Vamos a los ejercicios. Siempre vamos, en los dos primeros ejercicios y en el tercero creo que también, vamos a trabajar con dos sistemas. Un sistema A, que es de tipo 0. Un sistema de tipo 0 es aquel que no tiene ninguna integración en el origen, o sea, S está la 0 en el denominador. Y el sistema tipo B, que es de tipo 1, porque S está la 1 en el denominador. Las características de ambos, sobre todo en este enfoque de la respuesta de estado permanente, son obviamente distintas, por eso se toman como ejemplos en este caso. Bueno, vamos a ver la solución de los ejercicios 1, 2 y 3. Bueno. Dice el ejercicio 1. En los dos sistemas siguientes, hallar los coeficientes estáticos de error de entrada. Los coeficientes estáticos de error para entradas escalón, rampa y parábola. Una pregunta, ¿alcanzaron a ver este teórico? Sí, ayer, pero no lo subí todavía. Estaba justo mirando y no lo subía el aula. Pero el desarrollo temático lo tuvieron ayer. Sí. Bueno, estamos un poquito mejor que lo que venimos entonces. De todos modos, como siempre, los ejercicios los vamos a desarrollar todos y bueno, vamos a ir un poco más despacio al principio. Bueno, para determinar la bondad que tienen, cuando hacemos el análisis de estudio permanente se utilizan lo que se llaman señales típicas de prueba, que básicamente son mandos tipo, que básicamente son el escalón, la rampa y la parábola unitaria. Conocidos también como mandos de posición, mandos de velocidad y mandos de aceleración por sus características y por haber estado en alguna vez emparentado el desarrollo de los servomotores mecánicos y estas señales correspondían a acelerar, a estabilizar en un punto, dar un mando de velocidad o acelerar los motores. Básicamente por eso es que tienen los nombres que tienen. El coeficiente estático de error de posición K sub P se obtiene como el límite cuando S tiende a 0 de GDS por HDS. Para el sistema A, eso es el límite cuando S tiende a 0 de 10 sobre S más 10, y eso da un KP igual a 1. Ya vamos a ver, bueno, se los comento ya. Cuando más grandes sean los valores de estos KP, el error en estado estacionario que se genera entre la entrada de mando, entre la entrada o señal de mando y la variable controlada, el error es menor. Cuando más grandes son estos coeficientes, el error es menor dado una determinada entrada. ¿Qué error? El error que existe a la salida del detector de error en un lazo cerrado, que es la diferencia entre la señal de mando de entrada y la de realimentación o de salida, tal cual como lo veíamos en los sistemas A y B. Estamos hablando de la salida del detector de error y la diferencia entre la entrada y la salida, dado que estamos considerando realimentaciones unitarias. ¿Está claro el concepto más o menos? Con la fórmula no importa, es simple, pero el concepto está bien. Sí. Bueno. Así como existe un coeficiente estático de error de posición K sub P, existe un coeficiente estático de error de velocidad K sub B corta, que es el límite
No, yo No, no. profe. Bueno, ahí vamos. Bueno, espero si ven ahí. Sí, Sí. sí. Perfecto. Bueno, en lo que hace el sistema B, que tenía una integración al origen, era un sistema de tipo 1, porque S en el denominador está elevado a la 1. Sistema de tipo 1, el sistema A es de tipo 0. El caso P vale infinito, el caso B vale 1 y el caso A vale 0. Entonces, las características respecto a la respuesta en régimen que va a tener el sistema A y B definitivamente van a ser distintas, dado que sus coeficientes estáticos de error son distintos. ¿Alguna duda está ahí? Profe, a mí se me cortó desde el principio de que empezó a explicar, no sé a los demás. Ah, bueno. Sí, se cortó, perdón. Bueno. Simplemente estamos trabajando con el ejercicio 1. Les voy a volver a mostrar el práctico. Ahí tienen los dos sistemas. El sistema A es de tipo 0 porque no tiene ninguna integración al origen, o sea, está el denominador multiplicado por S a la 0. Y el sistema B que tiene una integración al origen, o sea, está multiplicado por S a la 1. Por lo tanto, el sistema A es de tipo 0 y el sistema B es de tipo 1. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, el ejercicio 1 pide en los dos sistemas siguientes hallar los coeficientes estáticos de error para entradas de escalón, rampa y parábola. Y a eso es lo que me estaba dedicando solo, ¿no? Entonces, el sistema A, tal cual lo ven, acá están las fórmulas. K sub P, coeficiente estático de error de posición, es igual al límite cuando S tiende a 0 de GDS por HDS. Que para el sistema A vale 1. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, el K sub B es el coeficiente estático de error de velocidad, cuya fórmula es parecida, sino que está multiplicada por S adelante, por lo tanto su valor para el sistema A vale 0. Y finalmente, K sub A, el coeficiente estático de error de aceleración, es igual al límite cuando S tiende a 0, de S al cuadrado por GDS por HDS, por lo tanto para el sistema A, K sub A también vale 0. Por lo tanto, el coeficiente estático de error de posición es igual a 1, el coeficiente estático de error de velocidad es igual a 0, al igual que el coeficiente estático de error de aceleración para el sistema A, que es de tipo 0. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo para el sistema B, que es de tipo 1. Cuando le aplicamos las fórmulas que se ven adelante, que mostré al principio, a este sistema K sub P da infinito, K sub B da una constante 1 y K sub A da 0. Por lo tanto, las características de régimen de estos dos sistemas van a ser distintas. Y eso es lo que vamos a ver en el ejercicio que sigue. En el ejercicio 2 dice, hallar para los dos sistemas los errores de estado estacionario para las entradas de escalón, rampa y parábola. ¿Qué son los errores de estado estacionario? El error de estado estacionario es la diferencia en régimen que existe entre RDS y CDS, o sea, la salida de los detectores de errores. La diferencia que hay entre RDS positiva y CDS negativa, aquí antes de GDS, eso es el error de estado estacionario cuando el tiempo tiende a infinito. Por eso se llama estacionario, y error porque es la salida del detector de error.
¿Está claro el concepto? Ujú. Y este error en estado estacionario va a depender del tipo de sistema, o sea, el número de integraciones que tenga al origen, y de la señal que tengamos a la entrada, sea un escalón, una rampa o una parábola. Por eso pide el ejercicio 2 para los dos sistemas los errores de estado estacionario para entrada, escalón, rampa y parábola. Bueno, fíjense cómo se calculan esa salida en estado estacionario del detector de error. El error de estado estacionario para el sistema A depende de K sub P de acuerdo a la siguiente fórmula. Si la entrada es un escalón, es 1 sobre 1 más K sub P. Como K sub P valía 1 para el sistema A, esto es 0,5 y eso es el error de estado estacionario. E sub SS para cuando RT la entrada es un escalón mu de T. El error de estado estacionario por una entrada rampa, cuando R de T es igual a T por mu de T, es infinito, dado que el K sub B para el sistema A valía 0. Y lo mismo sucede cuando la entrada es una parábola unitaria. Miren la fórmula de la parábola unitaria. La fórmula de la parábola unitaria es T cuadrado sobre 2 por mu de T. ¿Está claro eso? ¿Lo tenían claro de antes? Sí, profe. Perfecto. Esto es porque en forma unitaria, cuando uno la transforma, es 1 sobre c al cubo. Para que sea 1 sobre c al cubo, es necesario que esté un medio multiplicando al t cuadrado. Entonces, así se comporta el sistema A. Cuando tiene una entrada de escalón, va a dar un error de estado estacionario que es constante de 0,5. En cambio, cuando tenga puesto una rampa o una parábola unitaria, esos valores van a ser infinitos. O sea, ese error va a tender a infinito cuando el tiempo tiende a infinito. Para el sistema B, que tenía los coeficientes, si ustedes recuerdan, uno que era infinito, el otro era una constante y el último era 0, los errores de estado estacionario utilizando las fórmulas que le presenté arriba son 0 para cuando la entrada es un escalón, no tiene error, 1 para cuando la entrada es una rampa e infinito para cuando la entrada es una parábola unitaria. Bueno, entonces, básicamente, el error en estado estacionario tiene una formulita que yo se la mostré. Depende del tipo del sistema, sea 0, 1, 2, y depende además del tipo de entrada. Existen también en la definición de los coeficientes que dan la bondad que tienen los sistemas para seguir o para que estos errores entre la entrada y la salida sean más grandes o más chicos en régimen. Eso es lo que le tiene que quedar aparte del formulario, que cuando lo repasen lo van a comprender fácilmente porque son fórmulas muy simples. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. El ejercicio 3. Determinar para los dos sistemas la respuesta temporal a una entrada rampa. Vamos a agarrar los dos sistemas, le vamos a poner a la entrada una rampa y vamos a determinar la forma temporal del error, o sea, cómo es la forma en el tiempo de la señal a la salida del detector de error, para el sistema A y para el sistema B. Está junto con los otros, están los tres en un solo. Bien, y ahora un poquito de fórmulas nuevas. Esta expresión que está arriba a la izquierda del centro es la expresión del error en función de la señal de referencia. Si ustedes recuerdan, la función de transferencia de lazo cerrado CDS sobre RS era igual a GDS sobre ese mismo denominador que se ve ahí.
Cuando queremos determinar la función de transferencia del error en función de la señal de entrada RDS, es muy parecida, sino que el numerador, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, profe, se escucha. Bien, bien, bien. El error de estado estacionario sobre la señal de referencia, en vez de tener en el numerador GDS, tiene un 1. Por lo tanto, la función de transferencia del error entre el error y la señal de referencia o de entrada es 1 sobre 1 más GDS por HDS. Por lo tanto, para el sistema A va a ser 1 sobre 1 más 10 sobre S más 10. Trabajando un poquito eso, la función de transferencia queda igual a S más 10 sobre S más 20. ¿Está bien? Ujú. Sí, sí, Bien. profe, está bien. Esa es la función de transferencia, pero ahora tenemos una entrada que es una rampa. Si conocemos la función de transferencia y conocemos la entrada, podemos obtener la salida. Repito, EDS es igual a RDS que multiplica la función de transferencia, y en este caso en particular, por tratarse de una rampa unitaria, el RDS es 1 sobre S al cuadrado. Entonces, en esa segunda fila de fórmulas y de desarrollos, tienen a la derecha que EDS es igual a 1 sobre S cuadrado, factor de S más 10 sobre S más 20. Para obtener la forma temporal de EDS, de la cual ya hemos encontrado la transformada, vamos a hacer expansión en fracciones simples. EDS, al tener un polo doble, al tener un S cuadrado, es A sub 0 sobre S cuadrado sobre B sub 0 sobre S más A sub 1 sobre S más 20. Bueno, ahí está el desarrollo de todos los coeficientes, en donde A sub 0 es 0,5, B sub 0 el que Profe, no sé si está hablando, pero yo no lo estoy escuchando. No, te corta. creo que estoy de vuelta. Hola de nuevo, profe. Estamos de vuelta. Bueno, coménteme si ven la pantalla. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, habíamos obtenido los coeficientes de expansión en fracciones simples y estábamos antitransformando. El antitransformado de 0,5 sobre S cuadrado es 0,5 por T. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál? Ah, sí. La
antitransformada de 0,5 sobre S cuadrado. Sí, está bien. Bueno, después la antitransformada de 0,025 sobre S, una constante. Y finalmente la antitransformada de menos 0,025 sobre S más 20 es menos 0,25, que es la constante, por E a la menos 20 por T. Bueno, nosotros, ¿cuál era el error de estado estacionario de acuerdo a los ejercicios anteriores para el sistema A? Eso era 0. Y perdón, el error era infinito, porque el coeficiente estático de error de velocidad para una rampa, que es lo que se le puso ahora a la entrada, era Sí. pero 0,5 por t tiende a infinito. Por lo tanto, el error de estado estacionario para una entrada de rampa para el sistema A es igual a infinito, tal cual ya lo habíamos determinado con las otras fórmulas. ¿Está claro? Hemos hecho otro camino para llegar al mismo resultado. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bueno, para el sistema B que es de tipo 1, entonces el error de estado estacionario es 1 sobre 1 más GDS por HDS, por lo tanto ahí se muestra que la función de transferencia del error respecto a la entrada para el sistema B es S factor de S más 10 sobre S cuadrado más 10S más 10. Con la entrada, que es una rampa unitaria, R de S es igual a 1 sobre S cuadrado. El error de estado estacionario resulta ser su transformada, S más 10 sobre S factor de S más 1,13, factor de S más 8,87, dado que hay una expresión cuadrática, S cuadrado por 10S más 10. Ahí está factoreado y obtenemos los coeficientes. Obtenemos los coeficientes y el desarrollo en fracciones simples es E de S igual a 1 sobre S menos 1,01 sobre S más 1,13 más 0,01 sobre S más 8,87. Eso da que antitransformando es el error del sistema B cuando la entrada es una rampa, 1 menos 1,01 por E a la menos 1,13 por T, más 0,01 por E a la menos 8,87 por T. Esto arranca en 1, cuando T es igual a 0, si no me equivoco. No, perdón, arranca en 0, Y cuando T tiende infinito, ¿a qué valor tiende? Que a 1. Tiene a 1. Porque se hace más chiquitito. Se hace más chiquito, se hace más pequeño. ¿A qué valor tiende? Cuando T tiende infinito. ¿A 1? Perfecto. Porque es 1 constante menos una exponencial decreciente más otra exponencial decreciente. Ambas exponenciales decrecientes tienden a 0 cuando T tiende infinito, por lo tanto esto es igual a 1. Y 1 es lo que habíamos obtenido cuando aplicamos las fórmulas del ejercicio 1 y 2. Bueno, ¿está claro? Sí, profe. Se entendió. Bueno, vamos al ejercicio 4. Dice, es como un ejercicio de aplicación. Vamos a correr un poquito.
Bien. Dice, considerar que el sistema A es un servo cuya variable controlada es la posición. O sea, lo que controlamos a la salida y de ese está en centímetros porque es una posición. Y se realizó el siguiente montaje. Y a la entrada hay algo que se mueve con x de s en centímetros que es una posición. Se pone un transductor de posición, entonces se obtiene una tensión proporcional a ese desplazamiento de entrada. A la salida se le pone antes de realimentar también un transductor de posición unitario para obtener una tensión proporcional a la salida y se ensaya el sistema A. Dice, si el cursor del transductor, imagínense un potenciómetro de lineal, como para imaginar algo, digamos. Si el cursor del transductor de entrada se desplaza a una velocidad constante de 1 centímetro por segundo, es decir, que ese potenciómetro lineal de determinada carrera se está moviendo a esa velocidad, encontrar una vez extinguidos los transitorios el error que tienen la posición y la velocidad entre la entrada y la salida. Es un ejercicio de aplicación. Bien, entonces dice, si el cursor del sensor de entrada se mueve a una velocidad constante de 1 centímetro por segundo, quiere decir que su desplazamiento es una rampa. Es decir, de que cuando yo grafique a x de t en función del tiempo, va a ser una rampa porque tiene una velocidad constante. Una rampa unitaria, porque se mueve 1 centímetro por cada segundo. Y ahí la rampa está graficada. ¿Se entiende? Esto es para deducir cuál es la naturaleza temporal de la entrada. ¿Está claro? Mm. Medio Sí, poco. profe, está claro. Bueno, bien. Dijo la muda. Vamos a ver. Bien. Esto identifica el tipo de entrada. El error de posición es igual a la salida del detector de error, que es x de t menos y de t. Pero el sistema A, la forma temporal de error ya fue obtenida en el ejercicio 3. Respecto al error de velocidad, es la derivada respecto al error de posición. El error de velocidad, e punto de t, es la derivada del error de posición tomado con respecto al tiempo, por lo tanto es la velocidad de x menos la velocidad de y. Al error de velocidad lo obtenemos derivando respecto al tiempo el resultado obtenido en el ejercicio 3. Recordar el diagrama de bloques transformado. Ahí tenemos el diagrama de bloques, que es directamente el diagrama de bloques del sistema A, con los transductores de posición, que simplemente identifican las magnitudes que están involucradas, pero todos valen 1. Bueno, y se me cortó el ejercicio. Bueno, esto pasa por no preparar bien las clases. No sabía que tenía corto este ejercicio. El ejercicio 4, bla, 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 bla. Bueno, después se los termino y se los subo, porque me parece que sí. No hay más nada. Bueno, este ya se los voy a terminar y se lo voy a subir dentro, junto con las cositas que me están faltando. Me hace falta un poquito de tiempo para ponerme al día. Bueno, queda en suspenso este, ya se los voy a subir completo, pero es un ejercicio bastante interesante de aplicación y hay unas conclusiones que algo le van a llamar la atención. Bien, disculpas una vez más. Vamos al último ejercicio, que es largo como esperanza pobre. A ver. A ver.
Bueno, yo lo puedo ver como para leerlo. Ahí está completito. Se desea construir un registrador tipo XT para graficar la posición en función del tiempo de una pieza móvil de desplazamiento restringido a una sola dirección en una máquina herramienta. Para ello se cuenta con los siguientes elementos. Un amplificador driver utilizado como excitador de ganancia de tensión que es ajustable. Potenciómetros lineales de 10 centímetros carrera. Fuente de tensión balanceada de más o menos 5 voltios. Un detector de error construido con amplificadores operacionales de ganancia unitaria. Un sistema electromecánico compuesto por un motor de corriente continua controlado por armadura, con una caja de engranajes reductora de 1/10 acoplada a su eje, y el respectivo juego de poleas. La polea tractora de 2 centímetros, ver la figura 1, se acopla la pluma del registrador directamente a un hilo. El sistema de descripto se evaluó experimentalmente aplicando una entrada de 10 voltios al motor y midiendo la velocidad en función del tiempo, ver figura 2, ahí está la gráfica. Y dice, se pide construir el sistema completo de manera que un desplazamiento de 1 centímetro en la pieza de la máquina corresponde a 1 centímetro de desplazamiento de la pluma del registrador. Con una ganancia de 2,5 en el driver, calcular sobre pico, tiempo de establecimiento y frecuencia amortiguada del sistema por una entrada de escalón unitario. Graficar mapa de polos y ceros. C. Calcular el error a una entrada rampa unitaria. D. Disminuir 10 veces sin agregar componentes del sistema el error a una entrada tipo rampa unitaria. E. Finalmente, manteniendo la modificación del punto anterior, calcular el sobrepico resultante para una entrada escalón unitario. Graficar mapa de polos y ceros de acuerdo a su criterio. ¿Es aceptable este tipo de comportamiento para un registrador? Sugiere una solución. Bueno, es larguísimo. Básicamente hay una pieza de una máquina herramienta que se mueve en el sentido que tiene movimiento, desplazamiento traslacional. Que obviamente ese desplazamiento se va a captar con uno de los potenciómetros lineales para obtener una tensión. Esa tensión se va a amplificar con el driver. Ese driver va a actuar sobre el motor, cuyo modelo tenemos. Ese modelo o ese motor va a mover a través de una caja reductora un sistema de poleas con una pluma, y la pluma va a hacer una rayita por cada vez que se mueva la pieza. Se mueve la pieza 1 centímetro, hace una rayita de 1 centímetro y se queda quieta. Pero el hecho de variar la tensión del amplificador va a hacer que el controlador vaya tomando distintas características y eso es lo que se analiza. Vamos a ir paso por paso. Bien. Bueno. Estos sistemas, como ya hemos hecho algunos, me parece, como ya hicimos el sistema hidráulico cerrado, un sistema de interconexión de componentes, en donde hay un montón de cosas sueltas que hay que empezar a juntar unas con otras. Generalmente empezamos por lo que es dato, o lo que es fácil. Al salir el detector de error, nosotros vamos a ubicar el driver, el amplificador driver. Es decir, a ese amplificador le va a entrar una tensión EDS, la salida del detector de error en voltios, y va a pasar a través de un diagrama en bloques que va a tener una ganancia ajustable K sub D, un número que puede valer cualquier cosa, y a la salida vamos a atacar al motor con la tensión de armadura de su ADS en voltios. Por su parte, el motor de corriente continua controlado por armadura, no le conozco nada, no le conozco el KP, el K sub B o K sub I, no le conozco la fuerza contra electromotriz, no le conozco nada, pero lo puedo evaluar en el tiempo. Tiene en régimen una velocidad de 100 radianes por segundo y esa dinámica que se muestra ahí, un sistema de primer orden que cuando pasan
50 milisegundos vale 39,34 radianes por segundo. La gráfica muestra, entonces explico a continuación. La gráfica muestra la velocidad del eje del motor cuando es excitado con un escalón de 10 voltios. Como se ve, se trata de un sistema de primer orden, derivada máxima al origen, esto ya lo habíamos hablado hace 2 martes. Por ello, la forma temporal es θ punto, factor de 100, θ punto igual a 100, factor de, un paréntesis que tiene 1 menos t sobre tau. ¿Recuerdan de qué será la forma del sistema en primer orden? Ujú. Que era Sí. la famosa carga de un capacitor a través de una resistencia, por darle un ejemplo eléctrico. Donde se conoce que el valor, donde no se conoce el valor de tau. Para obtener dicho valor, esto ya medio que habíamos hecho en otro ejercicio, algo medio parecido. Sabemos de que cuando el tiempo vale 50 milisegundos, la función vale 39,34. Entonces armo la función. 39,34 es igual a 100, factor de 1 menos e a la menos 0,5 sobre tau. Y empiezo a hacer los despejes, aplicar logaritmo, y llego que tau es igual a 0,1. Por lo tanto, con tau 0,01, reemplazando los valores, la velocidad del motor, su forma temporal es igual a 100 factor de 1 menos 100t. A eso que acabamos de obtener temporalmente, le aplicamos la transformada de Laplace y vemos que la transformada de la velocidad del motor es 1000 sobre ese factor de s más 10. La entrada es un escalón de 10 voltios, por lo tanto la entrada tengo 10 sobre s. Entonces, para obtener la función de transferencia, lo que hacemos es dividir la entrada sobre la salida. Entonces la función de transferencia del motor es 100 sobre s más 10 radianes sobre voltio por segundo. Y ahí está el bloquecito que vamos a poner a continuación del driver. El bloque del motor de corriente continua controlado por armadura, que vale 100 sobre s más 10. Entramos con tensión, SUA, salimos con velocidad del eje del motor. A continuación del motor tenemos la caja de velocidad, la caja reductora. Entramos con la velocidad del motor y salimos con la velocidad del motor reducida y el factor es 0,1. A continuación de esto, vamos a poner un integrador para transformar esa velocidad en posición reducida y ya tener la variable de salida. Perdón, ya tener el desplazamiento angular que ataca al sistema de poleas, que acá se describe. La polea tiene un determinado diámetro que es dato y gira según θ de t. Cada vez que gira ese juego de poleas, como el hilo o la banda o la cinta que lo une, tiene la pluma solidaria al movimiento de la correa, cada desplazamiento angular θ de t va a significar un desplazamiento lineal I de t, que es la rayita que hace sobre el ploteador. Claramente se ve que ante un giro θ en radianes, la distancia I de t es el arco. Por ello, el arco es igual al radio por el ángulo. Y despejando y aplicando transforma de Laplace, vemos de que los radianes que ingresan se transforman por 0,01 en I de s en metros. Finalmente tenemos los potenciómetros lineales de 10 centímetros carrera, o sea 0,1 metros, alimentado por más menos 5, entonces tienen 10 voltios entre sus extremos, por lo tanto la tensión es 10 voltios por 100 voltios por metro, aplicando transforma de Laplace, y eso lo tenemos en la reglamentación también. Bueno, chicos, acá está el sistema completo.
¿Se entiende? ¿Alguna duda? Simplemente uní todo lo que desarrollé arriba. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Bien, esto es una imagen, viene todo a continuación uno de otro, tal cual tiene en el archivo. Esto es simplemente unir lo que desarrolla arriba. Poner uno a la salida del otro, de acuerdo la salida de uno sea la entrada del otro. Ir haciendo esto que se llama interconexión de componentes. Operamos desde el álgebra de bloques, cada vez lo achicamos más, y llegamos que la forma del sistema IDS sobre XDS de este ploteador es 10KD sobre S cuadrado más 10S sobre más 10KD. Le aplicamos un escalón en la entrada de 1 centímetro, por eso es 0,01 metro por S, y vemos cuánto vale en régimen. El sistema en régimen, cuando se le aplica ese escalón de 0,01 sobre S, responde con 0,01 metro. O sea, cuando la pieza se mueve 1 centímetro en régimen, el plotter hace una raya con la pluma de 1 centímetro también. ¿Se entiende? Por eso que pongo allá abajo el sistema cumple. Ahí lo que hice fue usar la función de transferencia que saqué, aplicar un escalón de entrada y obtener a partir del teorema del valor final cuál va a ser la posición final de la pluma. Entonces, cuando la pieza x de t se mueve 1 centímetro, la pluma y de t hace una raya de 1 centímetro en régimen. ¿Está claro? Sí, profe, quedó claro. Sí, profe. Bueno. Pedía poner una ganancia de 4,5 de 2,5 en el driver y calcular varias cosas. Una de las cosas que pedí es sobrepico. Para que tenga sobrepico tiene que ser subamortiguado. Cuando le pongo 2,5 en el driver, la función de transferencia es 25 sobre S cuadrado más 10 sobre más, perdón. La función de transferencia es 25 sobre S cuadrado más 10S más 25. Debemos calcular el sobrepico. Ahí desarrollo la fórmula que la estuvimos viendo en el práctico que vimos hace 2 martes para los sistemas de segundo orden y vemos que el amortiguamiento es crítico. Por lo tanto, si tiene amortiguamiento crítico, no tiene sobrepico. Y el mapa de polos y ceros, al ser amortiguamiento crítico, tiene dos polos reales e iguales que están ubicados en menos 5. Bien. El que sigue pide el error con ese KD. Ahí está calculado el error como el inverso de KD 0,4. Después dice aumentar 10 veces el KD, entonces el error cae 10 veces, sin agregar componentes del sistema. Y con ese nuevo KD empieza a pedir cosas. Por ejemplo, el sobrepico. Aquí está la fórmula del sobrepico. Es sigma pi sobre omega d, el sobrepico porcentual es e a la menos sigma pi sobre omega d por el 100%, del denominador s cuadrado más 10s más 250, que es con KD igual a 25. Nosotros sabemos que en forma genérica eso corresponde a un sistema de segundo orden, que es 2 sigma es s cuadrado más 2 sigma por s más omega sobre n cuadrado. De ahí saco de que sigma vale 5.
sigma vale 5, y sigo calculando el resto de los parámetros. Omega sub d es igual a omega sub n cuadrado menos sigma cuadrado raíz cuadrada de eso, es 15 radianes por segundo. Por lo tanto, el sobrepico es de 35,09. Para este nuevo KD, que es 10 veces más grande, para hacer el error 10 veces más chico. El sistema es subamortiguado. Bueno, ahora todo conceptual y para pensar solamente, después de haber hecho toda esta serie de cálculos que es larga, y el desarrollo para armar el diagrama de bloque es largo también. Miren, tiene un sobrepico de 35%. Quiere decir que cuando la pluma se mueve 1 centímetro, ¿qué raya hace la pluma? Cuando la pieza se mueve 1 centímetro, ¿cuál es el tamaño de la raya que hace la pluma? Nadie... ¿Están escuchando? Sí, profe, se escucha. Sí, profe, se escucha. Bien. Miren, chicos. Este es un sistema dinámico. La pluma se va moviendo a medida que se mueve la pieza. Pero tiene un sobrepico el sistema. Entonces, cuando la pieza se mueve 1 centímetro, en régimen la pluma se va a quedar en 1 centímetro. Pero la raya que va a ser 35,0 veces más, por ciento más larga, porque tiene un sobrepico, o sea, la pluma va a pasar de largo. Después va a empezar a oscilar, se va a bajar de 1, va a subir de 1, y al final se va a quedar en 1. Pero ya va a dejar, de hecho, en el plotter una raya de 35% veces más grande de la que realmente se mueve la pieza. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bien, entonces esto puede resultar inadmisible. Y ustedes me dicen, pero profe, si nosotros le subimos al KD 10 veces para achicar el error. Bueno, acá lo que les dije recién es lo que está escrito ahí. Nosotros para achicar el error aumentamos 10 veces la ganancia, pero al aumentar 10 veces la ganancia hicimos que el sobrepico se vaya a 35%. Por lo tanto, parecería de que ajustando la ganancia, si mejoramos una cosa, empeoramos la otra. Cuando la ganancia era de 10 veces más chica y tenemos un error 10 veces más grande, el sistema era críticamente amortiguado y la raya no se iba a pasar nunca de 1 centímetro, pero tal vez no iba a llegar nunca, no iba a llegar nunca. Iba a demorar mucho tiempo en llegar a hacer esa raya. La pieza iba a mover y el sistema iba a ser muy lento. Entonces, el tema de ganar velocidad en respuesta del sistema nos ha hecho que sea más impreciso. Por lo tanto, con el solo ajuste de ganancia, parece que en determinadas circunstancias no se puede dar o no se puede satisfacer al mismo tiempo la condición del error del plotter y del error que tiene en régimen el sistema. Por lo tanto, el ajuste de ganancia no es suficiente. Por ello, dejen solo escrito sentado o puesto en algún lado de que hace falta un compensador en adelanto, un tema que vamos a ver un poco más adelante. Repito, la conclusión es de que cambiar la ganancia para disminuir el error hizo que el sistema se vuelva, digamos, no inestable, pero más rápido en reacción y con mayor sobrepico, con lo cual hizo una raya que tiene demasiado error. Eso conceptual, ¿les queda claro para el tipo de máquina que es? Sí, profe. profe. Sí, sí, profe. Bueno, ¿alguna duda?
Bueno, voy a No, profe. recopilar. Bueno, sí, pueden ser muchas dudas, por supuesto, recién en el tema. Vamos a recopilar un poquito. Le estoy debiendo del trabajo de simulación analógica algunas cosas para subirle, que ya les voy a elegir y les voy a subir. Del práctico de respuesta transitoria tenía un ejercicio subido 2 veces y uno que faltaba, ¿puede ser? Sí, profe, pero no me acuerdo cuál era el que faltaba. Bueno, ya me fijo yo, ya me fijo yo. Hay uno que está puesto 2 veces. Y este otro creo que lo he subido todo sin error. Cualquier cosa avísenme. Ya si tengo tiempo este fin de semana empiezo a corregir cosas. Todavía estoy un poquito complicado. El martes que viene es 25, entonces nos vamos a ver en junio, Dios mediante. De paso, adelantan un poquito el teórico y hagan un poquito esto, me preguntan si necesitan algo. Bueno, profe. Bueno, chicos, nos veremos Vamos a dejar de compartir. Listo, profe. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos de acá a 15 días, chicos. ¿Ah? Sí, nos vemos en junio, Bueno, profe. en junio nos vemos. Suerte, chicos, que anden muy bien. Chao, profe. Igualmente.